que coinciden en su ventana, palomas grises con la pena que fumara, palomas grises con la pena que fumara. Oh, 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 oh. Araranda, ararararararanda. Torna sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro... De Guanacaste cumplí los 18 años y ya me escabullí de la casa y fui a parar a la compañía bananera. En primer vez que me embarqué en un barco llamado Don Fabio, y ahí comencé a trabajar al poco tiempo, sin cédula y sin nada, pero en aquella época eran 21 años mayor de edad. Ah, sí, el 12 de marzo estuve ahí, saqué el 6º grado, y yo me pasé a la UNESCO, ahí saqué el bachiller en nocturno. Bueno, ahí trabajé yo en la 45, 52 y 54. Y ya en la 52 vino la huelga de los 60, creo. Ya yo ahí era el comité de base de la finca. Y yo, desgraciadamente, yo soy un muchacho joven, se había ido el yardero del mandador, y entonces me mandaron de yardero a mí, que ya era convivir con esa gente ahí en las oficinas de la compañía. Y ahí comencé yo a recibir el periódico Libertad, Principios, y como éramos 3 del comité de base, cuando había un movimiento teníamos que repartir volantes en toda la casa, todo el cuadrante, eran 200 casas, pero que desgraciadamente casi me que tenía que hacerlo siempre yo solo, y tenía que levantarse uno por ahí de las 3 de la mañana, cuando no había nadie despierto, y ir casa por casa, porque no se podía hacer legalmente, era prohibido hacer movimientos sindicales dentro de la finca. Bueno, las tareas que tenía que cumplir eran muy simples en ese momento y no eran tan comprometedoras, pero legalmente ahí no se podía repartir el periódico. Yo comencé a leer el Manifiesto Comunista con Modesto Ruiz, un dirigente guanacasteco, en los bananales. ¿Escondidos? Escondidos. Y ahí a veces llovía y tenía que uno que taparse con una hoja de banano. Ahí había hojas grandes, entonces uno se metía ahí mientras que pasaba el agua. Y ahí camufladito leyendo el periódico, y yo recibía una revista llamada Principios, y a veces hasta me llegaba Bohemia. Bueno, yo leía de todo. Después de la huelga en 1959, que fue la huelga por la lucha del aguinaldo. Según la ley del aguinaldo, las compañías que producían menos de 300.000 colones pagaban solo un mes, y la compañía argumentó de que ellos no pasaban de 300.000 pesos las ganancias, y ellos no estaban obligados a declarar, porque la compañía no era un contrato ley. Un contrato ley es que esas compañías venían y le decían, momento, la compañía tenía 4.000 hectáreas y votaba a diestra y siniestra para decir, esto es mío. No pagaba impuestos territoriales, no pagaba impuestos de salida de los productos ni importación. No estaban obligados a declarar nada ante el Estado. Era un Estado entre otros estados. Y entonces era un contrato de ley, entonces ellos hacían lo que les daba la gana. Ahí pues la lucha por el aguinaldo, no solo por el aguinaldo,
Ahí a las mujeres que iban a dar la luz al hospital de Golfito, los trabajadores tenían que pagar el parto de la doña. No había agua en las cocinas, sino que había un tubito en medio de cada casa y ahí las fonderas tenían que ir a recoger agua de ahí, todas. No había luz eléctrica en las casas. Entonces todo eso entró en la pelea de la lucha por el aguinaldo. Entonces, pues nosotros ganamos el aguinaldo, y en esa época era Mario Chande el presidente. Entonces se ganó la huelga y supuestamente había un compromiso entre el gobierno y la bananera, porque nosotros recibimos 2 cheques, uno de la compañía bananera por 15 días y el otro del Estado. Y entonces se ganó el agua en las casas, se ganó la luz eléctrica, se ganó que ya los trabajadores no tenían que pagar el parto de sus compañeras al ir al hospital. Y después del 59 vino una represión, y entonces a todos los organizados, todos los que estábamos sindicalizados, nos liquidaron. Pero enseguida vino la corta de cabezas. Antes de la huelga se había conseguido de que a los dirigentes, a los trabajadores se les rebajaran por planilla. Entonces, cuando vino la reestructuración y liquidaron a la mayor parte de trabajadores, ya no les recibían por planilla. Entonces el sindicato murió. Murió porque ya no recibía. Y Isaías Morchena Moraga lo que tenía era una bicicleta para viajar a todas las fincas en día de pago. No recogía, pero ni para el café. Y entonces el sindicato cayó. El sindicato, la UTG, era manejada por partido, la Unión de Trabajadores de Golfito. Pero ya, cuando a mí me liquidaron, yo me fui a trabajar a Ciudad Neile en una barbería llamada Barbería El Pingüino, que era un camarada, que ya murió. Entonces yo fui a trabajar ahí, entonces ya me incorporaron como miembro de la UTG y me nombraron secretario de Finanzas de la UTG. Era secretario de Finanzas de la UTG y del partido, por supuesto. Ahí no había nada que no fuera del partido. En esa época el resguardo fiscal no tenía teléfono. Entonces la compañía le dio una casa, por Córdoba le llaman Cantinplán, donde habían casitas de la compañía, donde se hizo una cartonera. Entonces ahí estaba el resguardo fiscal. Cuando había alguna reunión en una finca de algún dirigente sindical, ahí llegaba la policía a agarrar el dirigente, a Isaías Marchena, a veces lo tuvimos que esconder. Llegaban a levantárselo. Eran unos sabuesos, unos testaferros de la compañía bananera. Estaban a servicio de ellos. Debido a eso, la UTG sucumbió. Entonces vinieron los sindicatos solidaristas, que eso sí los aceptaba la compañía bananera. Inclusive había un dirigente de apellido Narváez, que ahí andaban todas las fincas organizando el sindicato de ellos, con un fuerte Land Rover, de la bananera, por supuesto. Y eso se siguió ahí, entonces la UTG perdió, y aún no solamente quedó el nombre, pero aún ahí todavía está esa gente. En unas elecciones, ahí estaba Álvaro Montero Vega, Solís Barboso, que eran dirigentes, Cabo Marchena, Santos Luzardo, Domingo Rojas, Álvaro Montero Vega, que era el dirigente del partido, el abogado del partido. Y esas elecciones, yo estaba en la barbería y cuando me di cuenta se perdieron todos. ¿Y dónde están los compañeros?, decía yo. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Nadie sabía nada.
Y después, como a los 7 días, que ya declararon un presidente que no recuerdo quién era, sale un chaval y me dice, tome esta moto, una vez para que tenía, vaya a la chanchera y saca pingüinos, y ya pingüino que salga. Vaya aquí, por el lado de Río, de Río Claro. Había aquí con la moto, yo no sabía llamar moto. Y arranqué la motillo y me dice, vaya y deja la moto debajo del puente. Y se va al trole y dice, ahí hay que pasar un río 6 veces. Y sigue, sale el río. Yo nunca había ido, hombre. Y llegué directamente donde estaban los compañeros allá. A José María Morera, a veces se hacían pintas y pegas. Y no debíamos de salir solos, sino acompañados. José María Morera, que ya murió, no fue a cumplir una tarea. Entonces él, para cumplir la tarea que le habían asignado, se fue solo. Y lo agarraron y se perdió 3 días, no se sabía, José María Morera. Cuando apareció, nos dimos cuenta que lo tenían preso. Lo tenían preso y por eso es que había que esconder los dirigentes más grandes para que no los agarraran y todo eso. Y así me mandaron a cumplir esas funciones a varias partes y yo era el que tenía que hacerlo. Aquí Campito se le ocurrió tomar la finca que es hoy Barrio Los Ángeles. Era extremista. Pero es que nosotros hacíamos eso, pero hacíamos todo un análisis de en qué condiciones está la propiedad. Él la tomó y enseguida se dio cuenta del tanate. Eran 336 hectáreas. Se tomaron y se repartieron. Pero cuando se hizo el tanate, ya desde el punto de vista legal, se dieron cuenta que el dueño estaba en San José y era un camarada. Se le tomaron la finca. Se le tomaron una camarada y para hacerle honor a su condición de camarada, ¿no? Dio la finca. Dio la finca y ahí se comenzaron a repartir. ¿Y no es cierto que el apoderado legal era...? Era Manuel Mora. Y bueno, ya ahora todo el mundo tiene sus escrituras, pero la gente no sabe de quién era esa finca. Ah, bueno, necesitaban la escuela. Necesitaban la escuela. Para hacer la escuela, ya tiene que tener terreno. Entonces nosotros le facilitamos por medio del abogado Rafael Pasos y el camarada, ¿cómo se llama? Antonio Acosta. Le dimos el terreno para que hicieran la escuela. Votamos el local del partido, del partido que teníamos, y le dimos. Y una vez a veces le daba unos rabia, a veces lo que haces de reír. Pasé por ahí por el frente, estando en una reunión, una diputada liberacionista, y diciendo que gracias a Liberación ellos tenían escuela, como siempre. Como siempre. Yo salí para la Unión Soviética en el 67. Pero antes de eso ocurrieron otras cosas. Aquí en la municipalidad había un sindicato propatronal y la gente no tenía ni capa, ni guantes, ni uniforme, no ganaban ni el salario mínimo. Entonces a mí me llegaron a buscar clandestinamente, por cierto, a un yerno de Luis Abarca. Y me estuve reuniendo con ellos hasta que se formalizó el sindicato. Y ahí le hicimos un huelgón a la municipalidad y se le ganó capas, uniformes, libros para los chiquillos, una oficina ahí en el Consejo Municipal, un día libre para la presidencia y el secretario y aumento de salario. Y estábamos luchando para buscar fincas que tenía la municipalidad
para que se la dieran a los trabajadores municipales y hicieran casas. En eso vino la división de partido y todo se... Aquí tomamos la finca de Mistiercón, lo que es Longomay, parte del río Convento hacia arriba. Primero la metimos en lo que es Longomay. Ahí lo sacaron con la policía y al tiempo lo metimos, pero ya no lo metimos por Longomay, se lo metimos por aquí por arriba, por Altamira. Como 70 personas allí con chanchos, gallinas y bicicletas y carajillos y todo eso. Y no había gasolina aquí, buscando gasolina en Pichingas y buscando aviones. Había el doctor Román, Iván Moreno Rampane, que tenía en la casa por ahí donde está Gasotica, en aquel latito. Y ahí se le metieron todos los carajillos y le cagaron todo, ahí le pedían leche y toda esa cuestión. Y como a las 3 de la mañana metiendo a esa gente de arriba. Ahí. Y hay un pueblito, ahora hay un pueblito, se llama Cristo Rey. Ahí hay escuela, hay plaza, hay iglesia. Y ese río Convento, es caudaloso en invierno. Entonces ahí se botó un árbol grande y ahí pasábamos nosotros. Éramos no, yo con él y él iba conmigo. Todos los domingos yo iba a una reunión con esa gente. A esa gente de allá arriba, de lo que es Cristo Rey, una vez fuimos, estaba Mario Jairo Mora, el doctor Soto y el doctor Urtecho. Iba Juan Alvarado, y iba yo con esa caravana de gente a atender a los trabajadores, a la gente que estaba allí tomando la tierra esa. Y a todos se les veía y se les llevaba la medicina sin que fueran afiliados. Sí, había ayuda, siempre. Había ayuda. Y entonces, después de que se hizo toda esa lucha, y entonces ya no tenían que pagar. Entonces la municipalidad sacó un comunicado que gracias al esfuerzo de la municipalidad, ellos estaban exonerados de toda esa carga. Y nadie mencionó lo que nosotros habíamos hecho. Me agarró en Nicaragua la división de partido. Del partido al que usted andaba. Ajá. El Vanguardia Popular. Mirá, el que fue el que mandó toda esta gente allá. Ajá. El verdadero partido Vanguardia Popular. Salgo yo y me doy cuenta en Managua. En Estados Unidos había 3 movimientos, la GTP, la que era Popular Prolongada, el tercer frente donde estaba Pastora, el otro no recuerdo. Y en esa época ya comenzaban a hacer un cerco a Nicaragua. Y entonces nosotros entramos como la reserva, como la retaguardia. Estamos en una colina y no se me olvida, no recuerdo qué mes del año, pero estábamos en una colina y había una planicie así. Y era un sol que se estaba poniendo, pero rojo, así, brillante, muy lindo. Y cuando nos avisaron que Somoza se había ido, y dieron la orden de que saliéramos de la... Todo el mundo salió pavorido. ¿Qué sintió, genio, usted? No sé, yo lo que quería era llegar al convoy que nos estaban esperando. Y un chino, que le llaman el chino, y yo fuimos los primeros que llegamos. Porque yo tenía bastante resistencia. Y habían 3 plataformas, y ahí nos montamos ahí, y en cada plataforma habían 3 sacos de naranja. Y digo, puta naranja más rica. Y ese sol amarillento, no es día. Entonces ya salimos y comenzamos a avanzar, pero en la ruta, pasando Pellas Blancas, Rivas, habían resistencia. Y lo que más me llamó mi atención, yo iba a cargo de un pequeño grupo y decía yo entre mí mismo,
Ahora llegamos a Nicaragua y hay de todo. Hay de todo. Y yo iba en el convoy y ahí llevábamos queso, pinolillo y otras carajadas. Y ahí salían las mujeres, los chiquitos, las viejas en bata, victoriando la triunfo del San Domingo. Y decía una señora, ¿cómo era que decía? Dios millito, muy lindo, y esos muchachos supieron salir de esto. Y ahí en Rivas acampamos, yo le tiré un poco de cosas a la gente, ahí le daban café, le llamaban, lo bajaba uno a veces uno, ¿no? Y cuando llegamos a Granada, como a las 2, 3 de la mañana, acampamos ahí, en las aceras, bajamos en las aceras, ahí salían Ale, café, bueno, y toda esa gente, y eso ya muy tempranito, comenzamos la ruta del Triunfo a llegar a Managua. Y era una caravana como de 2 kilómetros. Y comenzó a juntarse la gente en Managua, tal lado. Por allá decían, ¿dónde está el comandante Pastora? Y sale un icono. ¿Por qué no dicen de otros? Y nosotros que nos hemos quebrado el culo aquí no dicen ni mierda, decía una mujer, vayan a mi casa, yo les doy una toña. Y así llegamos en esa caravana hasta que nos metimos al punto. Ahí comienzan a cambiar las cosas. Ahí siempre hay resistencia. Ahí se aguantó más hambre que cuando estaba en la montaña. Y a mí me tocó que ir aparte que me dediqué a recoger esos folders y donde estaban todas las fotos de camaradas que manejaba Somoza para irles poniendo y la cruz para matarlos y todo eso. Hasta la foto de Humberto Vargas que le tienen ahí y todo eso. Y a mí me tocó que ir a cuidar un montón de presos en la loma de Ticapa arriba. Esa es la ironía de la vida. A esa gente no le viene a faltar nada, mientras que nosotros nombramos. Ahí le llegaba todo, hasta a los cigarros Marlboro llegaba esa gente. ¿De dónde los conseguía? Y entonces ahí lo que era hacer es un trabajo político. Ahí pasa uno un mes sin bañarse, secando y secando la ropa en el cuerpo, no quitándosela uno, porque no se puede quitar ni los zapatos. Y durmiendo en la montaña. A mí me dio fiebre amarilla ahí, le daban un fiebre a uno en Guinea. Y entonces cuando usted, Eugenio, cuando les dicen del triunfo, de todas esas cosas que habían vivido, ¿qué hacían? ¿Gritaban o celebraban? Algunos sí. Yo siempre me mantuve en silencio, disfrutando todo el panorama, algo maravilloso. Pues de esas viejitas, que cómo lo victoriaban a uno, todas esas cosas. Pues, y una vez me dice Moreno Rampane, vamos a la Internacional, el hotel, que queda así cerquita de la loma de Ticapa. Yo voy con él cuando me encuentro que estaba ahí Humberto Vargas y con otros chavalos. Y se pusieron a hablar ahí. Y se destapó entonces Humberto a hablar. ¿Verdad?
Y le digo yo, vea, yo no tengo ningún interés de saber eso. Y si algo pasara, no tengo nada en el asunto. Y estos cabrones, en aquella época, Manuel iba a hacer un documento para hacerlo público. Pero vinieron los Vargas Ferretti y lo secuestraron, lo robaron, no sé qué, y publicaron el documento que estaba para arreglar, simplemente para joder. Y cuando yo vine aquí, a los pocos días el partido convocó a un congreso nacional. Y ya nosotros, los que habíamos estado allá, nos invitaron como observadores. Entonces, Humberto Vargas, aquí se lo dije yo una vez, nos expulsó del partido, porque ya ellos se creían dueños del partido. Se expulsó del partido y bueno, ya vino el desmadre que hubo del partido, se dividió, allí hubo infiltración y después de eso, hubiera aquí en Dimas que te diretes, lo que vieron cosas muy feas entre ambos bandos. Entre ambos bandos vieron cosas feas. Pasan las cosas, votan a uno de los Ortegas que estaban en el poder, porque a la oligarquía somocista no les servía. Montaron a Violeta, un títere tampoco, menos al Frente Independentista le iba a funcionar, aunque ellos tenían el poder militar. Y Violeta no fue tanto un desastre como el gordo, ¿cómo se llamaba este carajo? Alemán. Vea, hablar de este asunto es muy jodido. Y es una posición que mantienen algunos experimentados políticos, digamos entre ellos, aquí para no salir de aquí, Vladimir y el papá. José Pineda y Humberto tienen mucha relación. Yo he tratado de que me den una opinión los connotados políticos y que estuvieron inmersos en esta cuestión, la opinión de Humberto, y no me quieren decir nada. No me quieren decir nada. Porque aquí hay un juego político que cuesta mucho entenderlo. Porque de todas las consecuencias, todas las cuestiones que ha hecho Humberto Ortega, se salen del contexto revolucionario por la cual se luchó. Se salen. Pero al mismo tiempo, muchos que cifran un cambio, no le dan una expresión negativa, rotunda, contundente de lo que está haciendo Somoza, porque conserva algo del Frente Amplio, del Frente Sandinista. Entonces, la concepción política, ideológica del Frente Sandinista, Ortega, para mí, se le pasó por el tragedero. Pero, ¿qué es lo que está en juego? Una cuestión a nivel internacional. ¿Por qué la oligarquía quiere el poder? Y ahí hay un hilo que tiene a Ortega ahí,
que es que se declara antiimperialista. Pero que en el fondo le está haciendo el juego a la oligarquía. Yo, se lo digo, yo me siento traicionado por Humberto Ortega Saavedra. Porque Costa Rica puso más de 300 hombres y puso muchos muertos. A Pastora, aquí, Pastora es un hijo de puta. ¿Ah? ¿Por qué? A Pastora, cuando llegó aquí a Costa Rica, se le dio ciudadanía costarricense, se hicieron hasta rifas para darle plata, toda su familia, se le dio la nacionalidad, se expresaba como le daba, se movía por todos lados, y ve ahora con lo que nos paga. Y vea con lo que nos pagó Pastora, con el asunto de la penca. Ahí está eso, ahí está eso. Yo tengo varios libros, yo tengo un libro que se llama La penca ahí. Todo es un tema, es un tema. Cuando lo quieran leer se los presto. No me canso de hablar. Y ahora más que nunca no me da miedo hablar porque tengo argumentos y la gente, si uno tiene argumentos, los desarma. Pero eso hay que tener argumentos, por eso hay que leer. Hay que leer, leer y leer. Ese sería, ¿y qué? Va para adelante el asunto. Hay que seguir luchando. Y ustedes son los protagonistas de ahora. Ahí vamos atrás, haciendo algo. Pero hay que trabajar. Recuerdo canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recuerdo la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor. Los años, la vida, su amor. Aún le duele.